Nuestro Señor vive, hermanos. Él vive. La tumba está, ¿qué? Vacía, amén. Pues buenas noches, hermanos. Me da mucho gusto verlos una vez más, ver que están reunidos en la casa de Dios y casa de usted también, amén. Y bueno, el día de hoy vamos a tener, como están viendo, una noche especial, porque llevaremos a cabo una ceremonia de suma importancia para la iglesia. Y esa ceremonia es una de dos ceremonias que llevamos en la iglesia de Cristo. Una de ellas, pues sabemos que es el bautismo, ¿verdad? Y la otra es la cena del Señor. Mateo 28, 19, vemos que es una de las ceremonias que es instituida por nuestro Señor Jesús. Y dice así, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y luego agrega, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sabemos que la ceremonia bautismal o de bautismo en agua es una de las dos ceremonias y es uno también, o se pudiera decir de esta manera, es el primer paso de obediencia de todo el que dice creer en el Señor. ¿Por qué? Porque dices, creo en el Señor, ¿y qué haces? Y dices, te bautizas, ¿verdad? Dices, lo hago en obediencia al Señor. Entonces es un acto de obediencia al Señor y es un acto de una respuesta al Evangelio. Cuando el Evangelio es predicado, tú lo escuchas las buenas nuevas del Evangelio y las crees y dices, yo creo eso. Y dice la palabra que si creyeres de todo corazón, bien puedes bautizarte. Entonces, si hay alguien que pueda decir, no, pues yo no me he bautizado, no sé si puedo bautizarme, ¿qué me impide? Pues te puedo decir, si tú crees de todo corazón que Cristo es el Señor y que resucitó de los muertos, que murió por nuestros pecados, pues nada te impide. Esa es una de las dos ceremonias. Otra ceremonia, dijimos, es la ceremonia de la Santa Cena. Esa es la otra ceremonia de importancia para la iglesia. También se le conoce como la Mesa del Señor o la Eucaristía. También algunos la conocen así. Y esta ceremonia fue establecida por nuestro Señor Jesús. Mientras Él estaba con los apóstoles en el aposento alto celebrando la Pascua, la fiesta de la Pascua, Él fue y instituyó esta ceremonia también. En Lucas capítulo 22, versículo 14, lo invito a que vaya conmigo. El Evangelio de Lucas lo narra de la siguiente manera. Lucas capítulo 22, versículo 14. Dice así. Dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él, ¿quiénes? Los apóstoles. Fíjate que yo notaba cómo ya aquí ya les llama apóstoles, ¿verdad? Cuando usted va a los versículos anteriores, en los primeros versículos de Lucas 22, le está llamando, los discípulos fueron y prepararon el aposento alto para celebrar la Pascua, y aquí ya les dice, los apóstoles estaban sentados, y dice el 15, y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Dice el 16, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y dice el 17, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y dice el 19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Luego dice, haced esto en memoria de mí. Y el día de hoy, hermanos, le he puesto como tema a este mensaje, que nos vamos a tomar este tiempo para dar este mensaje afuera del Evangelio de Santiago, y vamos a ponerle como tema a este mensaje, haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí, que son las palabras que Jesús utilizó en este versículo. Y al final, hermanos, de este mensaje queremos hacer partícipes de la cena del Señor. Así que vamos a estar vamos a llevar la práctica de la cena del Señor el día de hoy. Así que lo invito a que vaya preparando su corazón a través del mensaje que Dios tiene para nosotros en esta noche. Amén. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Señor, porque hasta este día tú nos has sostenido con tu diestra de poder. Señor, gracias porque no nos has abandonado y nunca lo harás, lo dices en tu palabra. Siempre has estado ahí, en todo momento has estado tú ahí, dándonos la mano, brindándonos el consejo que necesitamos, la energía, el ánimo, las fuerzas, Señor, cada día para continuar.
Sabemos, Señor, que este mundo no es nuestro hogar y tenemos nuestros ojos puestos en ti, Jesús. En la meta, Señor, que eres tú. Cuando lleguemos finalmente a ti, Señor, habremos terminado esta carrera en la cual nos dejaste llevar a través de esta vida, Señor. Te damos muchas gracias y queremos ponernos en tus manos en esta noche. Habla nuestro corazón, toca nuestras vidas, toca nuestras mentes, que podamos salir de aquí transformados, no iguales a como entramos, sino conociéndote un poco más, Señor, el día de hoy. Y también, Señor, sabiendo que estamos haciendo el día de hoy un memorial de lo que tú viniste a hacer, que tú te despojaste de tu reino, Señor, te despojaste y viniste y fuiste hombre como nosotros, sufriste la cruz por nosotros, Señor, y te damos muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos. Amén y amén. Cuando nosotros vemos en la palabra, la celebración de la Santa Cena es un memorial. ¿Un memorial de quién? De Jesús. Y no es solamente, no se debe de hacer un enfoque único en una cosa, porque muchas veces se tiende a hacer el enfoque solamente individual y decir solamente en la cruz o solamente en el sacrificio, pero el memorial habla de todo. Cuando tú miras un memorial de alguien que murió y tú vas al memorial, se está hablando de su vida, se habla de lo que él hizo, los milagros, en este caso de Jesús, sería hablar de Jesús, hablar de lo que él ha hecho en tu vida. Estamos haciendo memoria también del sacrificio, claro, también del nacimiento, de todo, lleva todo un conjunto de cosas. Y no es solamente de una sola cosa, que muchas veces se tiende a pensar de esa manera y decir, es solamente de esto, aunque lleva incluido pues el sacrificio, porque así lo dice también Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 26, se lo leo. Primera carta a los Corintios capítulo 11, versículo 26. Dice así, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, dice, la muerte del Señor, ¿qué dice? Anunciáis hasta que Él venga. Y decíamos, también viene incluido la muerte del Señor, porque se anuncia en eso, pero es mucho más allá, porque también estamos hablando hasta que Él venga. Entonces estamos hablando del sacrificio, estamos hablando de su propósito de su propósito de Él en la tierra, que fue salvarnos a ti y a mí. Y vamos a estar viendo un poquito del trasfondo también de la Pascua para poderlo entender por qué es que Jesús vino y por qué fue que Él murió en la cruz, cómo ya estaba tipificado anteriormente y ahora con Jesús fue demostrado, fue hecho por nosotros en su carne. Y dijimos, entonces, ¿qué es lo que se hace en la cena del Señor? Dijimos, es un memorial. Se anuncia la muerte de Jesús, sí. Se anuncia lo que Jesús hizo por nosotros y también se anuncia que Él viene y viene en breve, dice la palabra. Y créame que quizás pueda usted ser uno de los que lo vea regresar o quizás yo lo pueda regresar, pero si no lo alcanzamos a ver regresar, pues créame que nosotros lo vamos a ver muy, muy pronto, en breve. Porque ¿cuánto vas a vivir? ¿Cuántos años te quedan? Vamos a suponer que te quedan 50 años, 100 años. 100 años se van a ir rápido. Lo vas a ver en breve. Si tú no lo ves regresar, muy pronto lo vas a ver. Lo más pronto de lo que te esperas, vas a estar viendo al Señor. Y no estoy diciendo que te vas a morir rápido, ¿verdad? Estoy diciendo que el tiempo pasa rápido. Así que en breve vamos a ver al Señor. Y si usted le pregunta, dijimos a alguien, pues las personas muchas veces tienden a decir muchas cosas sobre la Pascua, ¿verdad? A veces también se enfatiza mucho pues el exilio del pueblo de Dios, el exilio hebreo y cómo el Señor los liberó de esa esclavitud egipcia. Y sí, también es parte de eso la Pascua. Pero queremos ver entonces qué es la cena del Señor, porque el Señor vino y cuando la instituye lo hizo en el día de Pascua. Decía que estaban celebrando la Pascua, lo instituye ahí. Y vamos a ir a nuestras Biblias, vamos a ir a Génesis capítulo 14, versículo 12. Génesis
capítulo 14, versículo 12. Y vemos que aquí empieza, o podemos ponerlo de esta manera, es la primera vez que Dios le da a ver a Abraham el panorama de su pueblo, de lo que pasaría con su pueblo. Le revela a Abraham. Y fíjate lo que dice, bueno, vamos a ir primero aquí al 14, 12, ¿verdad? Les dije. Sabemos que Abraham fue llamado ¿por quién? Por Dios, ¿verdad? A salir de su tierra y de su parentela. Él iba hacia la tierra que Dios le había prometido. Y si usted se acuerda, Abraham salió ¿con quién? Con su esposa, con su familia, ¿verdad? Pero ¿con quién salió? También con su sobrino Lot. Entonces, cuando Abraham va recorriendo hacia la tierra prometida, hacia la tierra que el Señor le había prometido le daría y que le dijo, sal de tu parentela y sal de tu tierra a un lugar que yo te mostraré, él lo hizo confiando en Dios. Lo hizo con fe en Dios, sabiendo, bueno Señor, tú me vas a llevar y tú me vas a mostrar, tú lo has dicho. Y salió él, y salió con su sobrino Lot. Pero llega un momento en la vida de Abraham donde su sobrino Lot es secuestrado. Donde su sobrino Lot es un prisionero de guerra porque él vivía en Sodoma y Sodoma es atacado y se lo llevan prisionero. Y después de que se lo llevan prisionero, Abraham se queda pues, Señor, tú me dijiste que me ibas a dar una tierra, salimos de la tierra al lugar donde tú nos habías de dar y ahora mi sobrino es prisionero. Y fíjate lo que dice en el versículo 12, dice, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, ¿qué dice? Y sus bienes y se fueron. Tomaron a Lot, el hijo del hermano de Abraham, y dice que moraba en Sodoma y sus bienes y se fueron. Y dice el 13, y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en Encinar, y luego dice, de Amré el amorreo, hermano de Escol, hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Y dice el 14, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y dice el 15, y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y dice el 16, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Yo podía ver aquí, Abraham salió en obediencia al Señor, salió sabiendo que el Señor le mostraría un lugar, le mostraría la tierra donde él debería morar, salió con la promesa de Dios, salió junto con Lot. Ahora Lot había sido capturado. Abraham le avisan, él sale en rescate de su pariente o de su sobrino Lot y lo rescata. Y yo veía que el corazón de Abraham era un corazón muy, muy tierno, muy obediente al Señor. Y cuando tú miras esto, tú empiezas a ver cómo el Señor estaba tratando con Abraham. Iba tratando con Abraham. Esto que estaba pasando tenía un propósito también. Y si tú miras a Abraham, no codiciaba nada. De hecho, cuando él rescata a su sobrino Lot y a las mujeres y parientes, dice que lo rescató con todos sus bienes. O sea que tú pudo ir y les pudo rescatar todo lo que se habían robado. Y cuando usted mira eso, y viene Abraham, en el versículo 21, al rey de Sodoma, fíjate lo que le dice en el versículo 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame a las personas y toma para ti los bienes. Y dice el 22, y respondió Abraham al rey de Sodoma, he aquí, ¿qué dice? He alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y dice el 23, que desde un hilo hasta una correa del calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. ¿Tenía un buen corazón Abraham? Era una persona honesta, era una persona sincera, pero también era una persona que tú miras aquí, conocía a su Dios. Él había salido con una confianza y dijo, voy a ir a rescatar a Lot.
Y rescató a Lot, y rescató a toda la familia, y rescató a los demás, y rescató todos los bienes. Y dijo él, yo levanté mis manos a Jehová, siéndole la honra es de Dios. El Señor me dio la victoria, les decía. Y luego les dice el 24, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol, Mamre, los cuales tomarán su parte. Les dijo, lo de ellos pues es de ellos por lo que hicieron. Sin embargo, él dijo, yo no lo tomaré. Él no tenía sus ojos puestos en el botín de guerra. Él tenía sus ojos puestos en Dios. Él sabía muy bien, su corazón era un corazón sincero. Y la pregunta, cuando tú miras esto, es, ¿cuál era el corazón de Abraham para decir, no, el Señor me sacó, el Señor me llevó, Él es el que me sostiene? Y le dice al rey de Sodoma, no, quédate con todo lo que es tuyo para que después no digas que es porque por lo que me diste que me enriquecí. ¿Sabía que el Señor lo iba a bendecir por eso? Ya le había dicho que él saliera de su tierra. Ya le había dicho que lo iba a llevar a una tierra donde fluía leche y miel. Le dijo que iba a llevarlo a una tierra fértil. Y él no quiso aceptar nada del rey de Sodoma. Y si tú miras el siguiente capítulo 15, dice, versículo 1 de la siguiente manera. Después de estas cosas, y cuando tú miras estas palabras, después de estas cosas, está hablando de todo lo que sucedió. En este caso, también lo que pasó con Lot. Después de que él le dijo al rey de Sodoma, quédate con todo, no voy a tomar nada de lo que tú quieres que tome. Y después de esto, dice el versículo 1, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Y dice, ¿y tu galardón qué va a ser? Será sobremanera grande. Fíjate las palabras de Jehová a él. Después de esto, las palabras del Señor fue, yo soy tu escudo, no temas, y tu galardón será sobremanera grande, le dice el Señor. Dice, tú rechazaste esto lo rechazaste, dijiste, no tomaré de esto porque no quiero que después digas que fue por eso que me enriquecí. Y el Señor le decía, tú tenías tus ojos puestos en el lugar correcto, Abraham, y tu galardón será sobremanera grande. Y le dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es Damaseno Eliezer. Es ese Damaseno Eliezer. Y luego dice el 3. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, no me has dado hijos propios, le decía, descendientes propios, y dice, y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Y dice el 4, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo, será el que te heredará. Y dice el 5, y le llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar, le dijo. Y le dijo, así será tu descendencia, dice el versículo 6. Y creyó ¿a quién? A Jehová, y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Fíjate la respuesta, el versículo 8. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Dice el 9, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tortola también, y un palomino. Y dice el versículo 10, y tomó él todo esto y lo partió por la mitad. El Señor le dijo a Abraham, Abraham, como ves las estrellas, así será tu descendencia. Abraham le responde diciendo, bueno, pues sí dices, pero no tengo ni siquiera hijos. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo voy a saber que de veras vas a cumplir lo que prometiste? ¿Y sabe qué hizo el Señor? Le dijo, tráeme acá el becerro de 3 años, la cabra de 3 años,
Y cuando Abraham escucha esto, sabe lo que el Señor estaba haciendo. El Señor estaba a punto de hacer un pacto con Abraham. Él lo conocía muy bien. Sabía que el pacto de sangre se trataba de traer estos animalitos, partirlos a la mitad, ponerlos en una línea y que los que hacían ese compromiso, ese pacto, iban a caminar por en medio de los animales partidos a la mitad e iban a decir que esto me suceda a mí si rompo mi pacto. Abraham lo sabía bien y dijo, los traigo. Fue inmediatamente, los trajo y los partió a la mitad y los acomodó. Y fíjate lo que dice, versículo 11. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. He aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Y dice el versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Y dice el 14, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Dice el 15, y no te vendrás a tus padres en paz, y tú te vendrás, a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, vivirás largos años. Y dice el 16, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y dice el 17, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Este acto, hermanos, era un ritual muy común en la época de Abraham. Este acto significaba un pacto de sangre. Significaba que cuando ellos dos caminaban por medio de esos animales cortados, ellos se comprometían y hacían un pacto diciendo que esto me suceda a mí. ¿Ves a Abraham? Él estaba listo para caminar en medio de los animales con el Señor. Estaba esperando. Sin embargo, el Señor le dijo todo lo que sucedería antes de que él viera lo que el Señor le había prometido. El Señor le revelaba todo lo que Israel iba a pasar. Aún antes de que llegara el pueblo y fuera un pueblo enorme y fuera un pueblo en Egipto, bajo el liderazgo del faraón, aún antes el Señor ya le había revelado a Abraham. ¿Y sabe qué hizo el Señor? El Señor tomó por sí mismo, podemos decirlo así, asumiendo unilateralmente, diciendo, yo camino por en medio de estos animales. Abraham, yo lo hago, mi pacto es contigo. Y usted mira que Abraham no caminó por en medio, sino que el Señor lo hizo solo. Dice el versículo 18, en aquel día hizo Jehová, ¿qué hizo? Un pacto con Abraham. Y dice, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los rafitas, los rafaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Toda la tierra te daré. El plan de Dios apuntaba a la esclavitud, pero también apuntaba a la liberación. El Señor ya le había dicho a Abraham, van a ser esclavos 400 años, pero yo los voy a sacar con riquezas, con brazo fuerte los voy a sacar, los voy a liberar. El pacto estaba hecho. Ese día el Señor hizo un pacto con Abraham, sin engaños, le reveló todo, le reveló lo que sufriría, le reveló que sería partícipe de esta captura que iba a tener Egipto con ellos. Sin embargo, cuando usted va al libro de Éxodo, y si usted lo empieza a leer desde el capítulo 1,
puede ver que relata la esclavitud de los israelitas después de que muere José y muere aquella familia del faraón que no conocía a José, el soñador, con toda su familia, y empieza la esclavitud. Y empieza a crecer el pueblo de Dios en Egipto. Y Egipto se da cuenta, el faraón se da cuenta que los israelitas superaban en número a su pueblo. ¿Y qué hace? El faraón los esclaviza, ordena asesinar a todos los hijos judíos recién nacidos, y uno de los hijos, de los que se salva de ese ¿cómo le llaman? Genocidio, fue Moisés. Moisés, que sería el que traía libertad a los israelitas. Éxodo 2, capítulo 2, tú lo puedes ver, Moisés huye de Egipto. Éxodo 3, Moisés es llamado por Dios. Y vemos que Moisés llega a la edad adulta. Dios habla a Moisés, instándole a decir al faraón que deje ir a su pueblo. El faraón se niega, ¿sí o no? Se niega rotundamente a dejarlos ir, lo que hace que el Señor muestre su poder. Y lo usa el Señor como una muestra de lo que Él puede hacer. 10 plagas consecutivas sobre Egipto, una tras otra, de acuerdo a la dureza del corazón del faraón. Primera plaga, la agua convertida en sangre. El río Nilo y otras fuentes de agua se convirtieron en sangre. Después vemos la plaga de las ranas. Las ranas inundaron Egipto, incluso dentro de las casas estaba lleno de ranas. La plaga 3, los piojos, unas plagas de piojos que afligieron a Egipto grandemente. Podemos ver la plaga 4, las moscas. Un gran número de moscas atacó a Egipto. La plaga 5, muerte del ganado. Hubo una peste que se extendió entre el ganado egipcio y mató al ganado egipcio. Lo puedes ver también, la muerte del ganado, que es la plaga 5. La plaga 6, las úlceras. Las úlceras se manifestaron en personas, en animales y daban parejo. Todo eso lo encuentras en Éxodo. Después, la plaga del granizo y fuego. La lluvia de granizo y fuego devastó Egipto. Todo lo que plantaban, llegaba el granizo y lo destruía. Llegaba el fuego y lo destruía, quemando casas, quemando los files que tenían para crecer alimento. Después la plaga de langostas. Esta plaga de langostas consumió todo lo que quedaba. Si el fuego y el granizo no lo tocó, pues las plagas de langosta vino y terminó con lo que había comenzado. Plaga 9, las tinieblas. 3 días de completa oscuridad. Durante la última plaga, que vemos que es la plaga número 10, vemos que el Señor ahora sí que manda un ángel vengador. Aquel que va a ir por cada una de las tiendas, cada una de las casas, matando al primogénito de cada hogar. Y esta última plaga, podemos decirlo de esta manera, es la gota que derrama el vaso. Muere el primogénito de Faraón. En Éxodo capítulo 12, versículo 1, vemos que Dios, a pesar de todas estas plagas, tenía otros planes para sus hijos, para los israelitas. Éxodo capítulo 12, versículo 1, dice así. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros será este el primero en los meses del año. Y dice el 3, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Y dice el 5, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y dice el 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y dice el 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han
de comer. Y dice el 11, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Podemos ver cómo el Señor en estos versículos instituía la Pascua, lo que sería la sombra de lo que vendría a ser el rescate de Jesús en la cruz. En el versículo 21 dice que Moisés hizo igual como le ordenó el Señor. Dice el 21, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias. Y dice, y sacrificad la Pascua, dice el 22, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Y dice el 23, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Podemos ver que ahora aquí Moisés viene y les dice a la congregación que tomen sus corderos. Aquel cordero tipifica el sacrificio de Jesús por nosotros, el cordero que sería inmolado, y ordena que sacrifiquen el cordero, un cordero que era totalmente inocente. Pedía que rociaran su sangre con la sangre del cordero, con hisopo, que lo tomaran y empezaran a ponerlo en los postes y en el dintel de la entrada. ¿Qué iba a pasar con esto? Dice que cuando Jehová pasara por ahí, no iba a dejar que el heridor entrara en esa casa. El Señor los iba a proteger, iba a hacer que pasara de largo. Y fíjate que cuando nosotros vemos esto, esta sangre simboliza la sangre de Jesús derramada por nosotros también. Nosotros los cristianos estamos cubiertos con la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz. Estamos cubiertos por ellas, y eso hace que cuando venga el juicio de Dios no pase por nosotros. Y por eso decíamos que el creyente no va a ir a un juicio para una perdición eterna, sino que va a ir delante del trono de Cristo y va a dar cuentas de todo lo que ha hecho, no para salvación o perdición, sino para los galardones. Y cuando tú miras esto, la sangre que iba a salvar a estos judíos, a estos hebreos que pusieran esa sangre fuera de su casa, estaba representando a aquellos que el día de hoy creerían en Jesús y dirían, tengo la sangre de Cristo que pagó por mis pecados. Dale un fuerte aplauso al Señor, amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están cubiertos? Amén. El Señor hemos creído y el Señor con su sangre nos lavó, nos limpió. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice así: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay más condenación. Al creyente en el Señor ya no hay más condenación. Dice, no hay ninguna condenación. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Juan el Bautista también lo anunció de la siguiente manera en Juan capítulo 1, versículo 29. Juan capítulo 1, versículo 29 dice así. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, ¿qué dice? Del mundo. Fíjate cómo Juan el Bautista reconoce a Jesús y dice, he aquí que el Cordero. ¿Recuerdan que tenían que tomar un cordero y tenían que sacrificarlo y molarlo? Juan decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De hecho, la palabra hebrea para Pascua es Pesach, y podemos ver que significa pasar de largo, pasar por encima,
se refiere a que cuando el Señor iba a venir y iba a empezar a ir por todas aquellas casas de los egipcios, iba a ver si estaba la sangre en los dinteles. Y cuando veía la sangre cubierta en esa casa, iba a pasar de largo. Estaba diciendo que el juicio de Dios no iba a llegar a ese hogar. Eso significa pasar de largo. Dice el versículo 12, regresemos otra vez. Estamos en Éxodo 12, 12. Dice así, Éxodo 12, 12. Dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré, ¿qué va a ejecutar? Mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Y dice el 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré, ¿qué va a ver? La sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Aplíquelo a lo que está pasando con el Señor, con nuestro Señor Jesús. Muriendo en la cruz, dando su sangre por nosotros, cubriéndonos con su sangre, y cuando llegue el tiempo del juicio, el Señor dice, no habrá juicio. Gloria a Dios. Dice, no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Pasaré cuando mire la sangre del Cordero. Y cuando usted llegue, aquel día, en la sangre del Cordero, ahí está, justificado. La sangre del Cordero pagó. Dice ahí, podemos ver, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Y sabe que debían de comer aquellos israelitas, judíos, debían de comer el sacrificio, aquel cordero, dice ahí, rápido, vestidos, listos, y aparte les agrega con hierbas amargas y pan sin levadura. Y cuando tú miras esto, cuando habla de las hierbas amargas, está hablando de aquella aflicción que sufriría Jesús, la amargura que llevaría. En Isaías 53 lo dijo de la siguiente manera. Isaías 53, versículo 11, se los leo. Isaías 53 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo. ¿A quiénes? ¿Qué dice? ¿Lo tenemos ahí? Vamos a irnos un rapidito porque ya se nos pasó el tiempo. Isaías 53, 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades, está hablando los pecados, ¿de quiénes? De todos nosotros. Dice el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos, dice el 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y dice el 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Tú y yo merecíamos la cruz. Tú y yo merecíamos ser molidos por nuestros, ¿qué? Pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. La levadura también, sabemos que las hierbas amargas tipificaban todas las aflicciones que Jesús iba a pasar. Y tú al comerlas, al pueblo comerlas, estaba reconociendo que iba a ser amargo el trago. La levadura en la Biblia tipifica el pecado. Los panes sin levadura habla de una pureza, de un corazón que debería de haber puro. Porque un poco de levadura, dice la palabra, leuda toda la masa.
En Romanos capítulo 6, versículo 1, se los leo. Romanos capítulo 6, versículo 1 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Hace una pregunta. Y dice el 2, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y dice el 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, en su sangre? Y agrega, porque somos sepultados, el versículo 4, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El apóstol Pablo le decía a los creyentes romanos, no puede el cristiano seguir viviendo en pecado. No puede el cristiano decir, perseveraré en el pecado para que la gracia abunde. Sino el cristiano, el creyente en Cristo, ha muerto al pecado. El creyente en Cristo ahora vive para el Señor. Habla de la pureza que debería de haber, nada de levadura en la masa. Cuando vemos esta última plaga, dijimos que es la gota que derramó el vaso. El faraón ve a su primogénito muerto y deja libre finalmente a los israelitas. No nomás libre, los expulsa, váyanse. Salen con riqueza el pueblo de Dios, y aquí es donde el Señor instituyó la Pascua antes de que pasara esto. Ellos tenían que celebrar la Pascua perpetuamente. ¿Para qué? Para recordar lo que el Señor había hecho con ellos. Tenían que recordar de dónde el Señor los había sacado, de la esclavitud, cómo el Señor los había librado de Egipto con mano fuerte y poderosa. Tenían que recordarlo, tenían que recordar cómo el Señor los había librado de la pobreza, de la miseria y en esa esclavitud en la que se encontraban en Egipto, hacia la tierra donde fluía leche y miel. Versículo 24, dice el versículo, estamos en Éxodo 12, 24, dice: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Lo instituye el Señor y dice: y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y dice el 26, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, la cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. El Señor les decía, esta Pascua es instituida para que no se te olvide, Israel, de dónde te sacó el Señor. Y sabe, eso también tiene una simbología para nosotros. El cordero inmolado en la cruz y su sangre derramada sobre nosotros, dijimos, nos protege de una muerte eterna, nos libera de la esclavitud en la cual nos encontrábamos del pecado, y el Señor lo hace a través de su sacrificio. ¿Y sabe qué hizo el Señor Jesús? Instituyó la cena del Señor, para que tú no te olvides de lo que el Señor ha hecho, para que no nos olvidemos de dónde nos sacó el Señor. Yo te pregunto, ¿de dónde te sacó el Señor? Dice el Señor, instituyo la cena del Señor para que no se te olvide. Hazlo en memoria de mí. ¿Cuántos saben que el Señor hizo mucho por nosotros? Amén. ¿Damos un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Amén. El Señor quiere recordarnos lo que Él hizo, lo que Él ha hecho por nosotros. Él nos rescató de la corrupción, de la muerte,
nos limpió y nos dice, ahora tú eres la luz del mundo. Ahora tú eres la sal. ¿Sí o no? Un pueblo bendecido por Dios, adquirido por Dios. ¿Y sabe qué? Esto todavía está al alcance de todos, todavía. Nuestra Pascua no es la Pascua que celebraban los judíos. Nuestra Pascua es ¿quién? Es Cristo. Ya no es lo que celebraban antes los judíos, y para recordar de cómo los había sacado. El Señor no te sacó de Egipto a ti. No somos judíos, somos gentiles. Pero lo que tipificaba era la obra de Jesús. Y el Señor Jesús en su sangre sí nos cambió, nos libró, nos limpió. Primera carta de Corintios, capítulo 5, versículo 6, el apóstol Pablo le hablaba a los corintios diciendo lo siguiente. Primera carta de Corintios, capítulo 5, versículo 6, dice así. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y dice el 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. ¿Y qué dice? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. ¿Por quién? Por nosotros. El apóstol Pablo les decía a los corintios, decía, quiten el pecado. Quiten la levadura que los hace impuros. Dice el 7, limpiaos, está hablando de que debes de hacer algo. El Señor ya te limpió, ahora tú debes, dice, limpiarte de la vieja levadura, para que seáis una nueva masa, sin levadura como sois, les dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Está hablando, debe de haber una pureza, no solamente en acciones, pero en intenciones también. En la Pascua podemos ver que pasó por alto de aquellas casas que tenían la sangre. La destrucción no llegó, el juicio de Dios no llegó a esas casas. Sin embargo, podemos ver que Dios amonestó al pueblo. Lo amonestó diciéndole, no te olvides de Dios. Dios los había sacado de la tierra de Egipto. Algunos, cuando entraron a la tierra prometida y Dios los comenzó a bendecir, olvidaron, se empezaron a olvidar de Dios. Y es muy triste ver eso, que se olvidan de dónde los sacó el Señor para regresar de nuevo otra vez. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. La amonestación del Señor era la siguiente. Les dice al pueblo de Israel, dice, cuídate. ¿Sabes qué habla aquí de cuidarte? Está hablando de estar alerta, ¿sí o no? Dice, cuídate. ¿Cuídate de qué? De no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen. El Señor los iba a bendecir, ¿sí o no? Era su pueblo. Les digo, pero ten cuidado, cuídate. Está diciendo, las cosas materiales, sí, Dios nos las da para que las disfrutemos. Es una bendición de Dios también. Pero sin embargo no deben de atraparnos. Ni mucho menos de llevarnos a olvidarnos de Dios. Dice el versículo 13, y todo lo que tuvieses se aumente. Y dice el 14, y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa, ¿de qué? De servidumbre. Fíjate cómo el Señor les daba una amonestación al pueblo. Dice, sí, yo te saqué, pero no te olvides. Eso le decía a su pueblo.
Y el Señor nos amonesta hoy también. No olvides de dónde te sacó Dios, de dónde te sacó el Señor, cómo vivías antes. Y el Señor te rescató y te libró. Lucas capítulo 22, versículo 14. Vamos terminando, hermanos, denme unos minutos. Lucas capítulo 22, versículo 14. Dice así: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Podemos ver aquí los apóstoles sentados con el Señor, sentados a la mesa. ¿Y sabes quiénes son los que se sientan a la mesa del Señor? Son los que aman a Dios. Ellos son los que estarán sentados a la mesa. Ahí mismo en Lucas capítulo 12, versículo 37, dice de la siguiente manera, Lucas 12, 37, se lo leo. Dice: bienaventurados, dichoso, feliz aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. Dice: de cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. ¿Cuántos quieren estar en la mesa con Jesús? Amén. Vayamos otra vez a Lucas 22, 15. El Señor les dice a los apóstoles: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Él sabía que iba a dar su vida. Él sabía que estaba entrando en un nuevo pacto. El pacto hecho con Abraham se desvanecería y entraba el nuevo pacto. Dice el 16: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y dice el 17: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Dice el 18: porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y dice el 19: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Dice: no se olviden, recuerden de dónde los saqué. Continúa diciendo el versículo 20: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es ¿qué? Es el nuevo pacto. ¿El nuevo pacto en qué? Dice: en mi sangre. Aquí se dio por terminado el antiguo pacto, que eran simbolismos, que eran sombras que apuntaban a Jesús. Y empieza el nuevo pacto en la sangre de Cristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La sangre del cordero, ese animalito que tenían que sacrificar, ya no iba a ser necesaria. El cordero Jesús iba a ser inmolado por nuestros pecados. Una vez, ¿y para cuándo? Y para siempre. Dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Esa sangre, ahora de manera espiritual, simbólica, nos cubre cuando creemos. Cuando tú dices: yo creo. ¿Y sabe qué hace esa sangre? Tus pecados son borrados. Eso es lo que hace. Y la comunión, hermanos, o la Santa Cena, tenía como objetivo eso mismo. La comunión entre los creyentes, pero también la comunión entre los creyentes y Dios. ¿Y sabe qué es lo que rompe esa comunión? El pecado. El pecado rompe esa comunión. Por eso le decía: limpia la levadura, quítala, para que seas una masa nueva. El Señor sabe que somos imperfectos. Él sabe que no eres perfecto. Él sabe que tienes debilidades, lo sabe. ¿Sabe que cometes errores? Lo sabe. Y justamente su sangre
es la que tiene el poder para continuar el proceso de limpieza en nosotros. O sea que no fue nada más, ya se limpió el pecado, sino que continúa trabajando activamente, limpiándonos de todo pecado. Por eso dice primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, se los leo. Dice así, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. Esto habla de una continua limpieza. Eso es lo que hace. También dice, y si alguien hubiere pecado, ¿qué tenemos? Abogado, a Jesucristo el justo. Así que si alguien ha pecado, puede venir delante del Señor y el Señor nos limpia de todo pecado. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Fíjate lo que dice este versículo 18, sabiendo, ¿qué sabemos? Que fuimos rescatados de la vana manera de vivir, dice, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre de ¿qué? Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo. Fíjate lo que dice el 18, se lo leo otra vez. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Fuimos rescatados, nos dice ahí, no con cosas corruptibles como oro y plata. No pagaste tu rescate, no podías pagar tu rescate, pero dice el 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. La Pascua que Jesús celebró fue el primer memorial. Y todos los cristianos en el mundo celebramos este memorial, pero ya no lo celebramos como lo hacía el pueblo antes de la liberación de Egipto, porque pues no somos judíos. Sin embargo, sí lo celebramos de que el Señor nos rescató de la esclavitud. Estábamos esclavos al pecado. Nuestro Cordero es Jesús, Él es nuestra Pascua. Y limpiamos nuestras vidas de la vieja levadura. Esta vieja levadura son las envidias, los rencores, el pecado que está en nosotros. Limpiamos cada vez más. Y al mismo tiempo que vamos limpiando, celebramos el sacrificio. Celebramos en memoria del Señor. Recordamos lo que Él ha hecho por nosotros. Recordamos lo que Él vino a hacer. Y recordamos que viene pronto. Amén. ¿Dónde estás? Ora al Señor. Tú derramaste en la cruz por amor todas mis culpas, pagaste, Señor. Fuiste traspasado por mi rebelión, herido y maltratado con crueldad, sin merecerlo, moriste en mi lugar. Gracias por tu sangre preciosa derramado
que me lavó, que me limpió. Gracias por tu sangre preciosa. Recibe hoy mi adoración, mi Salvador.